Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne. Hola, hola. Buen jueves, otra vez estamos aquí en Darse Cuenta para... Gracias, Uli. Bueno, ya que está, lo volvemos a presentar. Ulises en los controles, operando. Hola, Uli. Hola, ¿cuánto tiempo? Él opera como un cirujano, pero obviamente todas las teclas y los botones de la radio. Es lo más, Uli. Es como el cirujano de la radio, una cosa así. Siempre tengo que aclarar, la gente piensa que hago de verdad operaciones. Claro, por eso lo aclaramos, porque decimos opera y se piensan que es cirujano y no, lejos, ¿no? Pero bueno, lo haces con esa exactitud. Gracias, Uli. No hay de qué. Bueno, estamos con Marisa, como siempre. Hola, Marisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Marisa, ¿qué estás? Decinos dónde nos escuchan para que la gente, Bueno, si no es hoy... Si nos quiere dejar un mensajito en el día de hoy, lo puede hacer al 3413-620-88.3 o al 3416-101-857. También nos pueden ver cuando tengan un tiempito, luego que termine el programa en YouTube, en Facebook o en Instagram. Y acuérdense que todos los jueves estamos en la 88.3 de 13 a 14 horas. Buenísimo, gracias. Estamos con Brisa Figueroa. Brisa, como siempre, traemos una estudiante de Administración en Salud, así que, bueno, hoy nos visita Brisa. Hola, Brisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, soy de la carrera de Administración en Salud, estoy en primer año. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora siempre traemos a algún estudiante para que aporte todo lo que aprende en la carrera, ¿no? Que es justamente es una carrera que se ocupa de toda la burocracia en el sistema de salud. Y tenemos a la invitada de hoy, que ya la conocemos porque estuvo el programa anterior, y a pedido de los oyentes, mucho que decir, quedaron muchas cosas por contar, y la verdad que nos pidieron, por eso fue la elección de volverte a llamar, Luciana. Estamos con Luciana, que estuvo la vez anterior. Ella es jefa de operaciones de Nómines, que es esta empresa que se encarga de darle trabajo a todas las personas, como ella me enseñó, con alguna discapacidad. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Moni, muchas gracias por volver a invitarme, la verdad que un placer. Y bueno, ojalá que podamos despejar más dudas que hayan surgido. Ahí está, estamos para eso. Muchas preguntas, porque la verdad que siempre nos queda corto el programa, porque hay tantas cosas que la gente tiene que saber y nadie les informa. Sí, ese es el problema, que hay poca información y esa información que surge también confunde, ¿no? Claro. Entonces pasa que... No, le estamos pidiendo a Luciana que se acerque al micrófono, claro, para que sí, salga. Lo que pasa que primero que cuando llega un diagnóstico a una familia, eso hace que todo se ponga patas para arriba, claro. Uno no sabe cómo resolver. Vamos a aclarar, Luciana. Luciana no solamente habla desde el conocimiento que tiene por sus habilidades conceptuales, técnicas y humanas, sino que también ella tiene una discapacidad que ahora la recordamos, Lu. Sí, es luxación congénita de cadera. Y eso ha hecho que tenga una pierna más corta que la otra, y que ha complicado mi columna y varios problemas más como consecuencia de esa patología. Pero es algo que no se complica con el tiempo, no es que estoy enferma. Ahí está. ¿Sí? No Volvemos a decir, la gente, las personas que tienen una discapacidad no son enfermos. No, claramente no. O sea, hay personas que pueden tener una discapacidad que puede ser una enfermedad, pero la mayoría de los casos son
patologías o discapacidades Claro. que quedan estancadas en algún punto, o a lo mejor consecuencias o secuelas de alguna enfermedad, de alguna Claro. patología, que hace que se adquiera la discapacidad. O también puede ser por un hecho fortuito, un accidente, un Claro, siniestro. totalmente. Pueden ser muchísimas cosas, y lo que no se tiene en cuenta muchas veces es que cada uno de nosotros corremos el riesgo de en algún momento de la vida poder adquirir alguna discapacidad. Claro, ¿sí? claro. Cualquier persona, o sea, totalmente. nadie está exento No. de que en algún momento puedas pasar a ser una persona con discapacidad. Exactamente, sí. Que es algo que generalmente no se piensa y es lógico, ¿sí? Sí, totalmente. Hay temores que uno, como el temor a la muerte, bueno, el temor a adquirir una discapacidad y dejar de ser de alguna manera funcional, que ese término no me gusta porque es muy capacitista, ¿no? Pero sí, uno no se pone a pensar todo el tiempo qué pasa si yo adquiriera una discapacidad. Y está Bien. bueno, ¿no? Que pase eso, si no, no se Está podría bueno, vivir. está bueno, sí, y también hay que aclarar que no es lo mismo nacer con un determinado tipo de discapacidad que contraerla a lo largo de la vida, Claro. ¿sí? Los procesos psíquicos son distintos. Totalmente. ¿sí? No es lo mismo crecer sabiendo que hay cosas que no puedo hacer a que tener una vida normal, para decirlo de alguna forma, Y de repente algo que nos limite, que cambie toda nuestra rutina de vida, ¿no? Más En o los menos como el que procesos. pierde la visión a mitad de camino. Claro, que justamente es una Exactamente, discapacidad. es una claro. discapacidad visual. Claro. ¿sí? Y eso más que nada lo aprendí, digamos, este recorrido que llevo hasta Nómines por mi discapacidad, pero yo soy acompañante terapéutico. También, ¿sí? sí, Y sí. trabajo hace más de 14 años como acompañante terapéutico. También estoy en la parte de discapacidad de la comuna de Soldini, ¿sí? En la parte de género. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que es tramitar un CUD, una Claro. pensión por discapacidad. Claro, tratar lo de que le interesa a despejar la las gente, dudas. despejar dudas, porque la verdad que no hay mucha información. No, y en realidad hay cosas que también es una realidad que van cambiando, Claro. se van modificando, claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces uno tiene que estar ayornándose a estas Seguro. modificaciones y cambios porque tienen que ver con un marco legal. que Claro, tiene bueno, esto, lo que vos ¿sí? decías, de repente vos tenés una vida de determinada manera y te pasa algo fortuito, que ninguno está exento, y te encontrás con otro mundo que no sabés por dónde tenés que empezar. Totalmente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Aparte nos va a contar también Luciana y nos va a contar Brisa de allegados cercanos que tiene. Todo lo que les pasa, todo lo que tienen que pasar. Esto es momentáneo porque después se puede lograr una vida totalmente plena. Muy bien, gracias Brisa. No quería decir la palabra normal porque no lo es, Sí. pero se puede tener una mejor vida calidad de plena. vida. Mejor calidad de Siempre vida. apuntamos a esto, al concepto de mejor calidad de vida. Claro. ¿sí? Aparte también estar acompañados con el tema, bueno, de que hoy hay mucha exclusión social. Sí. Sí. La verdad también hay que trabajar mucho en eso. Es muy Principalmente importante. creo, sí, muy importante. Estar acompañados, alentados también. Ujú. Sí, sí, es sí. muy importante. Totalmente. Sí, que eso se logra a través de la concientización. Claro, Hablar de exacto, discapacidad es poner sobre la mesa una situación, una problemática concreta, ¿sí? No estamos hablando de un supuesto. No. Claro. Nosotros, en la historia de la humanidad, las personas con discapacidad, es más, han sido asesinadas, Sí, se ha cometido un totalmente. infanticidio. Exacto, sí, Después, bueno, cuando eso fue penado por la ley, ahí empezó el asistencialismo. Claro. ¿no? Asistencialismo, qué Exactamente, palabra asistencialismo terrible, ¿no? Importante, que sí. que sigue, ¿eh? que continúa lamentablemente por esta falta de concientización. Y falta de información también, ¿eh? Totalmente, porque no hay información, o sea, y como hablábamos la semana pasada, ¿no? Esto de la romantización sobre la discapacidad. Sí, sí, sí. ¿Bien? La persona con discapacidad no quiere que le tengan lástima. Claro. Claro. Por eso cuando yo conozco a Leandro, que veo que la empresa funciona como tal, como organización, Recordemos como empresa. quién es Leandro. Leandro Simeone es el titular de la empresa Nómines, con quien yo trabajo, hace varios años que trabajamos, y lo que hace Nómines es brindar la oportunidad laboral de la inserción en el mercado laboral a personas con discapacidad. Perfecto. A todas las personas con discapacidad, y dependerá del puesto que tengamos disponible, ¿no? Claro. Por ejemplo, como aclarábamos el otro día, si es una persona hipoacúsica no puede dar turnos, por ejemplo. Claro. Digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con
tratamos de direccionar según la Claro, discapacidad. adaptarse de acuerdo a la Exactamente. discapacidad. Pero la idea es darle trabajo a una gran franja, a un gran colectivo de personas con discapacidad que no tienen acceso a una pensión por discapacidad. ¿Sí? Que eso también ahora lo vamos a desarrollar un Por poco favor, más. sí, sí. Pero hay un gran porcentaje, no todas las personas con discapacidad tienen discapacidad intelectual, número uno. Claro, totalmente. Eso es muy importante aclarar. Personas con discapacidad que no están enfermas y que están en condiciones de trabajar como lo estoy yo. Sí, Ejemplo, claro. yo trabajo 12, 13 horas por día, o sea, Claro. y no me surge ningún inconveniente, ¿no? Como yo, hay tantas otras personas que tienen alguna discapacidad que les dificulta conseguir o ser insertados dentro del mercado laboral porque, como decíamos también la semana pasada, las RT no permiten, por un temor infundado y por un desconocimiento total del marco legal, que no hay una mayor sanción, porque si la persona no cumple, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, el empleador tiene todo el derecho de despedirlo. Como cualquiera, y que claro, eso no va a cambiar. Aparte ¿Bien? ingresa ya con la discapacidad. Claro. Cuando le hacen los Exactamente. análisis ya lo saben. o Sí, sea, sí, de no hecho a mí corren me ha ningún riesgo. pasado, mira, a mí me ha pasado de ofrecerle a la empresa firmar un documento donde yo no Te haces- renuncio a cualquier tipo de demandas, o algo por claro. el estilo, solamente quería trabajar. Qué bárbaro. Y no fue a una sola empresa a la que se lo ofrecí en su momento, ¿no? Sino que a varias empresas le ofrecí, yo te firmo un documento, Claro. o sea, no me interesa demandar a nadie, me interesa poder trabajar, ¿sí? Entonces, pero a pesar de esto, bueno, lo vamos a hablar con la parte del área de legal y qué sé yo. Bueno, nunca más volvían a llamarme. No, lógico. Como eso, tantas otras. Por eso digo que hay todo un resguardo de parte de las empresas privadas, ¿sí? Para poder contratar a personas Sí, con sí, discapacidad. Y eso hace que cuando uno también va a solicitar una pensión por discapacidad, tampoco se le niegan. ¿Bien? Sí, sí, Porque totalmente. hay determinados requisitos y que no es lo que dice la ley. Porque la ley, que bueno, si vamos a entrar un poquito a hablar Sí, sobre sí, esto. sí, vamos a hablar de todo lo que podamos. Bien, la ley dice que a partir del 65% la persona que sea determinado con un médico legista, ¿bien? Claro, no es el vecino. No, es un sí, médico el médico legista, que vive al lado abajo. pero- es un médico legista el que va a diagnosticar y Exactamente, va a cuando- verificar. Sí, no es nadie que no tenga el conocimiento ni Claro. la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno pide turno para un médico legista, si no te da el 78%, no te dicen directamente que no. Bien, te dicen, no, podés trabajar. ¿El problema de qué? ¿No? Claro, el tema es que el médico legista Claro, te dice podés trabajar. podés trabajar. Pero y andá a hacerle entender eso a los empresarios. Exactamente. Bueno, ahí hay una, digamos, hay agua en el medio. Claro. Todo hace agua porque hay Claro. todo como un vacío de desprotección para las personas con discapacidad que queremos y necesitamos trabajar para mejorar nuestra calidad de vida. Claro. ¿Bien? No, aparte que lo pueden hacer. Totalmente, pero es que no hay impedimento. Digamos, la discapacidad, hay distintos tipos de discapacidad. Tenemos sensorial, tenemos motriz, tenemos intelectual, visceral. Digamos, hay distintos Mental, tipos de. sí, claro. Sí, o sea, y hoy, por suerte, que yo digo que para mí es una gran noticia, se están brindando pensiones por discapacidad por cuestiones de salud mental. Mira, sí, Bien. sí. Digamos, por distintos problemas de salud mental que antes había cierta resistencia. Convengamos que hablar de salud mental es algo bastante nuevo, ¿no? Sí. Y como que Y se difícil. ha comenzado a hablar de salud mental más que nada posterior a la pandemia. Sí. Los que trabajamos con salud mental sabíamos que esto iba a suceder. Posterior a la pandemia iba a venir esta segunda pandemia que tenía que ver con las afecciones de la El salud daño mental. colateral, obviamente. Claramente, como consecuencia del pandemia encierro, de ¿no? COVID. Siempre digo que fue un momento de mucha introspección para la mayoría de nosotros y muchas veces la vorágine de la vida cotidiana hace que cuestiones personales uno las vaya aplacando, no tengo tiempo para reflexionar en esto, para pensar en lo otro, pero cuando nos encontramos encerrados y muchos solos, es como que comenzó a surgir todo de una Claro. manera inevitable, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Entonces hoy tenemos la consecuencia de mucho consumo problemático, del alcohol principalmente, tenemos muchas cuestiones, muchas personas afectadas por la depresión, Muchísimas, ¿sí? Muchos intentos de suicidio, También. que eso también de algo que no se habla y que no se
concientiza. De hecho, el suicidio se puede prevenir. Pero bueno, es otro tema, ¿bien? Y bueno, hoy nos encontramos con todas estas cuestiones que surgen post-pandemia. No quiere decir que antes no hayan estado. Sí, estaban, pero se puso más en obviamente, evidencia. pero claramente claro, surgieron después con de surgieron. de la pandemia, sí. Y bueno, hoy una persona con algún tipo de psicosis o algo por el estilo puede obtener su certificado de discapacidad, puede tener acceso a una pensión, ¿sí? Bueno, estas son un montón de cuestiones que la gente no sabe, no sabe, y está muy bueno que la podamos informar. Pero vamos a comenzar por vamos a el principio. ordenarnos. Empezamos el programa diciendo cuando llega a una familia este diagnóstico de discapacidad, que puede ser en el momento de que nace la persona o que adquiere por todas las circunstancias que ya dijimos, algún tipo de discapacidad. Llega la noticia al hogar. Ahí empezamos. Complejo, ¿no? Porque hoy con lo que más he trabajado estos últimos años, o estos últimos 2 años, ha sido con diagnósticos como autismo, ¿no? También. Y obviamente esta noticia, el diagnóstico llega a impactar a la familia, ¿no? Primero porque a nivel subjetivo se dan un montón de choques, de no entender, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿De qué ahora qué hago? Exactamente, ¿a dónde me dirijo? Bueno, hoy también hay muchas instituciones que trabajan muy bien acá en Rosario con todo lo que tiene que ver con trastorno general del desarrollo o el espectro autista. Y están tratando de abordar estas familias desde otro lugar, ¿no? Entendiendo que para una familia que le digan, y mira, te aconsejamos que puedas hacer el certificado único de discapacidad, el CUD, para que tu hijo tenga acceso a todas las terapias, todos los tratamientos que necesita. Y realmente pensar en que tiene un CUD es como un papel, un documento que dice, mi hijo tiene discapacidad, claro, ¿no? Y todo lo que eso conlleva a nivel subjetivo. Claro, hay muchas familias les cuesta mucho adquirir ese certificado, que es totalmente necesario para otras cuestiones, pero es como ponerle, como vos decís, un sello de que ya es una persona, claro, no lo pueden aceptar, pero ayuda muchísimo eso. Claro, lo que pasa es que creo que es una responsabilidad muy importante de los profesionales tratantes poder llevar un poco de tranquilidad, ¿no? Entender que esto es algo, no es algo malo. O sea, es la idea de estigmatización que hay sobre la discapacidad, ¿no? Cómo se estigmatiza a la persona con discapacidad, y pensar que mi hijo va a ser estigmatizado por tener una discapacidad es muy complejo, ¿sí? Y se entiende. Entonces, por eso hay que tener mucho tacto cuando uno le sugiere a un papá que pueda gestionar el certificado único de discapacidad para tener acceso a todas las terapias. Y vamos a aclarar esto, siempre y cuando tengan obra social. Bien. Ahí está, eso. Porque acá tenemos la contracara, ¿sí? Tener el CUD y no tener obra social. Aclaremos, Lu, bien qué es el CUD. Certificado único de discapacidad. Bien. Sí, es un documento que otorga el gobierno, como es el DNI, que ahora vamos a ver los pasos que se deben dar para poder adquirirlo. Ahí va, ¿sí? eso necesitamos. Y es algo que el gobierno ofrece a la persona con discapacidad para tener acceso a las prestaciones. Claro. Bien. Para acceder a un CUD, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, uno lo primero que debe hacer es dirigirse a la calle 9 de Julio, donde está la Secretaría de Inclusión, creo que es la 9 de Julio 325. No recuerdo bien. Bueno, está el área de páginas, inclusión. claro. Sí, está en las páginas oficiales, que es la inclusión de Rosario, que está a media cuadra del Hospital Provincial. Que para llevar toda la documentación para pedir, primero se va a pedir turno para una junta evaluadora. ¿Online o hay que ir personalmente? No, hay que ir personalmente. Bien, primero voy con un certificado del médico tratante, o el derivante me va a dar un certificado o me va a decir directamente cómo es el procedimiento. No, lo primero que hay que hacer, es tener todos los estudios para verificar que la persona realmente tiene esa discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad. Sí, tiene que, por ejemplo, si es una discapacidad intelectual o neurológica,
Pensemos que tienen que tener estudios como electroencefalogramas, tomografías, todos los estudios que necesitan para poder, que utilizaron los profesionales para llegar a ese diagnóstico, obviamente, ¿sí? En el caso de que sea motriz también, resonancias magnéticas, placas, bueno, a todo esto también adjuntar historia clínica. Ahí está, que eso sí me la tiene que hacer el médico tratante, sea traumatólogo, neurólogo, psicólogo. Podés pedir la historia clínica, ¿sí? Sí, eso es ya un derecho, abogados, es un derecho del paciente poder pedir la historia programas clínica. enteros, sí. Sí, bueno, tener la historia clínica, sí, puedo tener la historia clínica es mejor, ¿no? Porque es mayor documentación. Lo que sí es muy importante que los estudios no tengan más de 6 meses. Ahí está. Sí, esto es muy importante porque muchas veces no los hacen ir un montón de veces porque le faltó el estudio que tenía, no sé, más de un año. Bueno, en ese caso es muy importante que para iniciar el trámite del CUT se tengan los estudios con menos de 6 meses. Dicen que es un año, pero yo no me arriesgo, yo aconsejo siempre que sea a los 6 meses como mucho, como un máximo. O sea, si tengo resonancia de hace más de un año, hay que volverla, hay que actualizarla para no ir y volver y que no la pase mal con tanto trámite burocrático. Hoy ya no, por ejemplo, no se pide siempre se pide un formulario que debe completar el médico tratante. Sí. Si la persona va con los estudios, historia clínica, certificados médicos, no es, digamos, obligación tener los formularios que se pueden descargar. De la página. Aparte han cambiado mucho. Sí, cambian continuamente. Han cambiado continuamente. Y entonces, bueno, eso por ahí se puede tomar como que sí o que no. Si no lo tenés, no pasa nada. Lo importante es que los estudios no tengan más de 6 meses. ¿sí? Bueno, en esa circunstancia está el diagnóstico, tenemos todos los estudios. Va la persona si puede y si no un familiar por supuesto. Obviamente, familiar directo o alguna todo persona con fotocopia a cargo. Y original. Los estudios tienen que ser original. Sí. Por ejemplo, la historia clínica tiene que pedirse la fotocopia del documento en lo posible que esté certificada. Claro, ¿sí? aclaremos que las historias clínicas quedan en guarda de la institución, o sea que te van a dar no el original, sino fiel. te van a dar una copia fiel de esta historia clínica, porque en realidad si bien la información es propiedad del paciente, la historia clínica, digo, el formato papel o la carpeta propiamente dicha, queda en guarda de la institución. O sea, nunca se entrega el original, salvo que tengas la orden de un juez, pero sí te tienen que dar una fotocopia totalmente legalizada, ¿no? Sí, Con eso se considera como historia clínica válida para empezar este trámite. Claro. Tengo la historia clínica, tengo los estudios, voy a la calle 9 de Julio a iniciar el trámite. La persona o un familiar. O un familiar, sí. Si es menor, tiene que ir con el documento del familiar y del menor. ¿sí? Si es mayor de edad, solamente con el documento de la persona con discapacidad. Bien. Ahí le van a otorgar, si está todo bien, si tienen toda la documentación en orden, si no falta absolutamente nada, que les digo, esto es muy importante, estos detalles son muy importantes. Sí. Ahora yo tenía acá bueno, dice, acá me hizo un machetito, dice, toda la documentación en letra clara, con firma, sello, firma y datos del paciente. Bien. Es muy importante si son mayores de 16, solo el DNI del paciente, menor de 16, el paciente, la mamá o el papá o el tutor. Si existe curatela, también adjuntarla. Mira, ¿sí? Muy bien. A ver, la curatela, para el que no sepa, sí, a la tía Rosy, por favor. Claro, es una documentación, una figura legal que se utilizaba antes porque se consideraba que las personas con discapacidad perdían capacidad jurídica. Sí. Bien. Al no tener capacidad jurídica, tenía que tener alguien que la tutelara, que la representara y que tomara decisiones por ella. Claro. Entonces, y lo peor de todo es que muchas familias hicieron la curatela. Y después es una figura, un marco legal que es muy difícil de deshacer después. Claro. Y es muy costoso también. Claro. ¿Bien? Entonces queda. Esto lleva a problemas cuando la persona con discapacidad ya es un adulto. Claro. Mayor. Un adulto y sus padres fallecen, ¿no? Claro. Tiene que cambiar la figura de la persona que está a cargo de la curatela. Bueno, por eso hoy, pensando en la persona con discapacidad como una persona
con capacidad Autónoma, jurídica, claro. autónoma, ¿sí? No se piensa en esta figura. Lo que se busca es acompañar a esa persona para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Plena, como dijo Bien, ahorita, Quizás exactamente. cuando tienen una enfermedad mental como Alzheimer. En realidad no, Eso en realidad es no. enfermedad, estamos hablando Claro, esas son de enfermedades discapacidad. neurodegenerativas, Claro. ¿sí? Y que son en adultos mayores. Claro, para no confundir. Exactamente. Por eso, la discapacidad no es una enfermedad. ¿Sí? No, Bueno, no, entonces, para ordenar, para seguir, vamos. Sí, vos- está el seguimos documento con los de la pasos. curatela. Si tenemos curatela, llevamos. Llevamos la curatela. Bien, bueno, las planillas y certificados complementarios siempre original, ¿sí? Sí. Es importante siempre llevarlo original. Sí. ¿Llevamos copia? Bueno, llevamos copias, que nos quede una copia para nosotros, ¿sí? Ahí mismo, si está todo en orden, en la misma calle 9 de Julio, le van a dar turno para la junta evaluadora, la junta Bien. médica, que va a Bien. determinar si esa persona, en realidad, si está comprobado en los estudios, no hay razones por las cuales no le van a dar el Pero CUD. la junta médica se Pero debe sí, hacer igual. Obviamente, por eso Claro. es tan difícil tener Claro. un CUD. Claro. Es muy difícil tener un CUD, no es algo que, digamos, es difícil en el sentido de que hay todo un proceso para determinar que la persona tiene esa discapacidad. Claro, ¿sí? bueno, que se comprenda esto, que es un proceso que no te van a dar el certificado de un día para el otro, que necesita un proceso, Sí, cumplir sí, sí. ciertas metitas, pequeñas metitas para Pero son llegar. muchas, ¿eh? Pero hay que cumplir. Claro, no es sí. que vos vas y te vas a venir con el certificado. No, Digo, para que con el turno de la junta evaluadora sí, de la junta médica sí. Claro, una vez que terminó ya la Exactamente. junta. Ya ahí- Puede ser que te digan, bueno, vení en la semana a buscarlo, no hay ningún problema, pero Bien. generalmente lo dan en el momento. O sea que, claro, después de la junta, antes de la junta, cuando vos vas por primeras veces a entregar estos papeles, esta documentación respaldatoria, obviamente me van a dar un turno, después junta médica y recién después voy a obtener el CUD. ¿sí? Exactamente. Bien, sí, ¿qué sí. más? Bien, una vez que tengo el CUD, Sí. sí, obviamente que lo ideal es una hoja, ¿no? Es una hoja donde va a aparecer el diagnóstico, si la persona necesita acompañante o no, cuáles son los distintos tipos de terapia que va a necesitar, por ejemplo, si necesita terapias y traslado, eso debe adjuntarse, hay que Importantísimo pedirlo. el traslado. sí. Exactamente. Para las personas que necesitan traslado para las terapias, Sí. es fundamental que el familiar, ¿sí? En caso de que la persona no pueda manifestarlo, que el familiar aclare que es necesario que aclaren en el CUD que necesita traslado. Sí, porque después las Es obras verdad. sociales no lo Ahí está. reconocen. y Hemos viene toda una recibido un complicación montón de bárbara. mensajes preguntando, me quieren cobrar el traslado. Sí. Y el tema es que justamente esto que vos decís, el CUT no dice en ningún lugar que esta persona necesita traslado. Exactamente. Entonces la obra social, si el certificado no lo dice, no se lo va a cubrir. Exactamente. Y obviamente que es para las terapias, ¿no? Pero no se lo cubre si no figura en el CUT que necesita traslados. Fundamental que alguien se acuerde de esto y que se haga escribir que Claramente necesita. va a depender mucho también de la junta evaluadora, Claro, ¿no? obviamente que lo van a acceda evaluar. y que diga, porque ¿qué pasa? A mí me llegan muchos casos de mamás que se les dificulta el hecho del traslado Claro, a las pero por una terapias. cuestión de tiempo, a lo mejor. No sé si por una cuestión de tiempo, hay veces que niños con todo lo que es dentro del espectro autista, donde por ahí hay situaciones muy complejas, realmente se hace insostenible poder viajar en colectivo, Sí, por ejemplo. sí, sí. ¿sí? Es muy costoso el traslado. Y el traslado, o sea, o ir en remis, entonces realmente amerita un traslado, Claro. ¿sí? Para ese niño que tiene derecho a acceder. No todos los niños que están dentro del espectro autista, que son autistas, pueden subir a un colectivo, ¿sí? Claro. Entonces eso también hay que contemplarlo y bueno, pedirlo y digamos, no suma y después no dificulta con el tema de las obras sociales. Aparte, eso también puede cambiar, el diagnóstico puede complejizarse más. O al no. revés, o puede evolucionar, Exactamente. claro. Bueno, de hecho, hoy ha cambiado el hecho de que no se tiene que renovar cada tanto tiempo, ¿no? Hay patologías que son crónicas de alguna forma y no van a cambiar. Bueno, otra cosa que tenemos que decir, ojo, que si me ponen una fecha de vencimiento en el certificado, tengo que estar atenta para renovarlo, porque si está vencido, me voy a quedar sin cobertura. En las hasta obras que sociales, claro, sí, en sí, la- sí. con las obras sociales me voy a quedar sin cobertura si está vencido este certificado. Sí. Como dice Luciana, a veces no hace falta renovarlo según
la discapacidad, pero otras veces, por favor, atentos a que se va a vencer, porque mientras esté vencido y se vuelva a iniciar el trámite, no hay cobertura de las obras sociales, o sea, no dejarlo vencer. Sí, y hacerlo con bastante tiempo, porque son cosas que llevan tiempo, Claro. ¿bien? Por ejemplo, cuando una persona va a solicitar turno para un CUD, no le dan el turno a la otra semana, Claro. ¿sí? Puede llevar hasta un mes, depende de la cantidad, la demanda que haya, ¿sí? A lo mejor tiene suerte y le dan, no sé, se cancelaron un turno y se lo Claro, dieron. pero siempre pensar que siempre demora. pensar que eso lleva tiempo, ¿sí? Y esta información tiene digamos, la idea de no ir tantas veces, Claro, ¿no? De no claro, tener el que tema ir y es que te eso. reboten los papeles Claro. y tener que volver a llevarlos y tener que completarlos con el médico. Los médicos saben cómo los tienen que completar, ¿sí? Hay que ponerle un poquito De onda. Los médicos saben que es lo que Bueno, tienen pero que se poner, olvidaron, algunas claro. veces tienen muchos problemas también, Claro, se y olvidan. entonces sí, obviamente, que eso también es otro tema, ¿no? El poco tiempo que tienen los médicos No, de para todos modos hay todo. que pensar también en el Pero- margen de error, que sí. también pasa de todo. Entonces Totalmente, siempre hay que estar sí. pensando que hay que hacerlo con anticipación, que tiene que ir una persona que no esté tan comprometida para que pueda pensar de otra manera. Uno cuando está involucrado en lo que le pasa, por ahí pierde un poquito la capacidad de pensar claramente por la Tal cual. afección, ¿no? Entonces siempre, como decía Brisa, alguien que te acompañe para ver Fundamental. más claro. Vamos a una pausa que ahí Uli me hace todas las señas posibles y seguimos. I've been roaming around, Radio de vanguardia. you know that I could use somebody. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Watts FM. En la provincia de Santa Fe, el 16 de julio, se realizarán las elecciones PASO y el 10 de septiembre las elecciones generales, donde vamos a elegir gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, senadores departamentales, intendente, concejales, comisiones comunales. Las elecciones son provinciales y obligatorias. Podemos votar todos los mayores de 16 años que figuremos en el padrón electoral. Acordate que tenés que hacer una sola marca en el casillero que quieras elegir, precandidato a las PASO o candidato a las generales, y que se considera voto en blanco la ausencia de marca y voto nulo cuando hay más de una marca, inscripciones en la boleta o errota, que tenga alguna identificación del elector que no esté firmada por el presidente de mesa o que provenga de un talonario no oficial. Para más información entra en www.santafe.gov.ar/Tribunal Electoral. 1983-2023, 40 años de democracia. Santa Fe Provincia. Cuando las cosas no salen como querés, no te calentes. Refrescate. Sprite. Nuevo sabor a lima limón. Exceso en azúcares, exceso en calorías, contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. IMOD, Centro de Diagnóstico por Imagen, un servicio de diagnóstico radiológico diferencial y de excelencia. IMOD, tecnología aplicada a la obtención de imágenes de altísima calidad para un correcto diagnóstico dento-maxilofacial, radiografías digitales, tomografías, Conebim, cefalometrías, impresiones 3D, fotografía intra y extraorales, planificación para la colocación de alineadores invisibles y además escaneo intraoral 3D, lo último en tecnología para el diagnóstico completo de ambos maxilares en tan solo 10 minutos. Nuestra sede en Zona Sur, Juan Manuel de Rosas 3289, en el centro, Santa Fe 837, Galería Santa Fe, locales 7, 9 y 11, 341-527-5092, WhatsApp 341-2514-147, email imod.imágenes@gmail.com. IMOD, Centro de Diagnóstico por Imagen. — 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Estamos escuchando Watts FM. Si no creyera en la balanza, en la razón de... Bueno, volvemos, no podemos parar de hablar. No, No, imposible. Imposible. Hay tantas cosas que hay que saber
que la verdad que no nos alcanzaría un año, pero bueno, de a poquito vamos a ir contando todo. Ahí Brisa nos estaba contando en el corte sobre un allegado a ella que tiene un problema es una persona con discapacidad, que ahora nos va a contar, y ella se atiende en el subsistema público. Hablábamos que es importante para la atención de las obras sociales, pero ¿qué pasa cuando no tenés una obra social? Brisa, contanos qué pasa con tu allegada. Bueno, es una compañera, fue una compañera de secundario. Estuvimos cursando desde 2003 hasta 2017. Ella tiene una discapacidad motriz, está en silla de ruedas, y también otra de las cosas es que, tiene algunos desperfectos en cuanto a su cuerpo. Una de las cuestiones es que tiene, muchos inconvenientes para desplazarse. Claro. En el subsistema público. Ella se hace atender en el hospital de niños. Muy bien, por lo que nos contabas. Sí, la atención muy bien. Otra de las cuestiones es que ella tiene hidrocefalia. Ajá. Estuvo en proceso de cirugía en el 2016-2017 aproximadamente. Sí. Y estuvo muy bien acompañada. ¿Qué edad tiene tu compañera? Ella tiene ahora actualmente 24 años. 24 años. Y se atiende en el subsistema público muy bien. Ahora, nos planteaba Brisa los problemas que ella tiene con la movilidad. O sea, cómo si bien la cobertura la tiene como corresponde, sabemos que es universal en el sistema público, también tiene el CUT que dice Luciana, pero ¿qué pasa con los traslados? Con el tema de los traslados, es una barrera geográfica. Claro. Otra de las cuestiones es que tiene una barrera económica, que por ahí no puede acceder a ciertos medicamentos que necesita. Claro, exactamente. Como ya comenté, tiene muy desarrollado el problema motriz. Sí. Otra de las cuestiones que ella sufrió es mucho bullying, el tema de la integración. Claro. Que por más que se hayan hecho ruedas de convivencia, como se hacen en algunas escuelas, es como que por ahí no soportaba esa situación. Claro. Estaba muy desintegrada. Claro. Cuestión que siempre la acompañaba, siempre estaba atenta para lo que ella necesitaba, ya sea ir al baño. Claro, porque necesita como un acompañamiento continuo, ¿no? Continuo, exactamente. Claro. Ahora, Lu, esto suele suceder porque tiene la atención en el sistema público, tiene el certificado, pero obviamente el Estado, a través de las organizaciones estatales, cubren la atención médica, pero todo esto que hablaba ella, estas barreras geográficas con las que se encuentra tu compañera, ella tiene que trasladarse de una punta a la otra, por lo que veo, y ¿quién se hace? ¿Cómo hacen con esto? Y Moni, es muy difícil. Primero porque, sabemos que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario hay distintos distritos y digamos, no todas las personas acceden a los hospitales, ¿no? Claro. Porque según su domicilio, la atención primaria que van a tener se tiene que dar en los centros de salud. Claro. Y donde, si realmente es compleja la situación, sí se lo deriva directamente a los hospitales generales. El problema es que estamos viviendo en una situación económica y laboral bastante compleja, muy compleja diría yo. Esto hace que no todas las personas puedan tener acceso a una obra social, a una prepaga. ¿Por qué? Por esta situación de que hay mucho trabajo en negro. Claro. Entonces esto hace que haya muchas personas que no es que no están trabajando, sino que trabajan en negro. Claro, si no están, no tienen un recibo de sueldo, no están en blanco, no tienen cobertura, claro. Bien. Y con el tema del monotributo también es una cuestión, porque el monotributo tampoco, la mayoría de las obras sociales no aceptan a los monotributistas. No, son muy pocas. Y tampoco, y mucho menos si son los monotributistas sociales, por ejemplo, ¿no? Que es otra opción de tener aportes, ¿no? El monotributo social es una gran herramienta, pero no permite el acceso a una obra social. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el CUD, pero no tenemos obra social o prepaga? Claro. El problema es que tenemos que esperar. Por empezar, si vos tenés una discapacidad y la prepaga actúa como prepaga propiamente dicha, digo, vos la pagás con tu plata y no que derivas aporte, es muy difícil que te acepten, porque
que hay una declaración serie de jurada declaración para- jurada que sí. tenés que completar y tiene carencias. Tal cual. O sea, si vos tenés una prepaga totalmente particular, totalmente privada, es muy difícil que te acepte. Por otro lado, si no tenés trabajo, no tenés obra social y menos vas a tener dinero para poder pagar la prepaga. Tal cual. O sea que tenés que terminar en el subsistema público que te da la atención. Pero ¿qué pasa con toda esta otra cuestión de los traslados? De La cruel cómo voy? realidad, La cruel digamos. realidad, La claro. cruel realidad que hace que muchos niños tengan, por ejemplo, para niños que están dentro del TGD, que necesitan fonoaudiología, psicoterapia. Sí, todos los días trasladarse de un lado a otro. No solamente el traslado, sino acceder a los turnos También, en el ámbito claro, ahí va. de la esfera estatal de lo público. La salud es pública. Sí. Pero La posibilidad inicial se le dice. sí, es Claro, que en esa realidad, posibilidad. después, claro, una vez que se inicia el tratamiento, se le puede dar continuidad, pero hay tanta demanda que el sistema no da abasto. No es una yo si hay algo que valoro en este país muchísimo es la educación pública y la salud pública que Claro, tenemos. pero están desbordados. Que es algo, pero entendamos esto, está desbordado el sistema, está desbordado Bueno, por el justamente poder adquisitivo de la gente. Es por lo que estamos hablando, Claro. porque un trabajo en negro, o sea, se considera que tienen trabajo porque trabajan 2 o 3 horas por semana, pero Claro. en realidad si no tienen los aportes correspondientes es persona que va al subsistema público. Claro. Tal No cual. trabajás, también vas al subsistema público. Y si trabajás, pero tenés que pagar plus y coseguros, tampoco lo podés hacer teniendo obra social, también vas al sistema público, al subsistema público. Entonces, como imposible. Y si esto se nos complica a las personas que, entre comillas, no tenemos un CUT, no digo una discapacidad porque no lo sabemos, pero todos tenemos alguna discapacidad, Claro. no tenemos un CUT, peor todavía. O sea que el Estado brinda la atención, pero en realidad no puede o no sabe, No no da sé abasto. cómo decirlo, no da abasto. No da abasto. No puede complementar con todo lo que necesita una persona con discapacidad. Por ejemplo, la compañera de Brisa que está en silla de rueda, que no tiene trabajo, que la mamá no puede económicamente trasladarle de una punta a la otra. Sí, Moni, y también pensemos en la discapacidad también en el ámbito de la salud mental, ¿no? Claro. Por ejemplo, acceder a un tratamiento de salud mental. Si no tenés para pagar del psicólogo y no tenés para pagar del psiquiatra, no tenés acceso, ¿sí? Nosotros tenemos la ley de salud mental desde hace más de 10 años y todavía no logra ser aplicada en su totalidad, No está- ¿bien? no está Entonces, reglamentada. De hecho, cerca de mi casa hay un centro de salud, se llama Número 2, es cerca de un Fonavi. sí. De hecho, ahí está desbordado. El Claro. tema de la atención del psicólogo Claro. y asistente social es increíble. Totalmente desbordado. Es que para acceder a un lista de psicólogo- espera. Claro, Sí, hay lista de espera. exactamente. Y en salud no se puede esperar. No, y aparte que también pone en evidencia la poca atención que se le ha prestado a la salud mental, porque Exacto. hoy sufrir ansiedad no es una cosa menor. La ansiedad paraliza, la Bueno, la y ansiedad aísla. no hablemos de la gente con discapacidad, que esto conlleva tener también muchos problemas de salud mental, ¿no? Porque, como vos decías, le hacen bullying, no pueden acceder como cualquier otra persona, no pueden trasladarse, no tienen la misma calidad de vida, que obviamente esto lleva a más ansiedad. Entonces, la persona con discapacidad tiene doble problema porque se encuentra con todas estas barreras. Más allá de la discapacidad, el tema Claro. del individualismo. Claro. Sí, en realidad hay Como alguna dejarlo cuestión. como muy desplazados también influye mucho. Yo por ahí quiero aclarar algo, que no todas las personas con discapacidad tienen algún padecimiento de salud mental. No ¿Bien? necesariamente. O sea, no todas las personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, terminan con una depresión. No, Eso es en claramente- realidad no. Es Por más, eso. a veces Son son... cosas muy puntuales. Por Claro. eso, vamos, por específicas. eso Pero- está bueno poder descontracturar un poco Sí. los términos para poder aclarar algunas cuestiones, ¿no? No todas las personas con discapacidad sufren No. de salud, algún problema de salud mental. Las personas que padecen algún tipo de sufrimiento subjetivo de salud mental también, significa una discapacidad porque no le permite desarrollar a pleno su vida, Claro. ¿no? El problema es la falta de acceso a los tratamientos. Ahí es más complejo. Claro, porque- ahí se te dificulta. pero es más complejo cuando
nosotros tenemos una idea de salud que tiene que ver con el biologicismo. Bueno, el eso lo hablamos positivismo. siempre, claro. ¿Bien? Claro. ¿Qué pasa cuando una persona está sufriendo ansiedad o ataques de pánico? Sí, crisis igual de angustia? preferiría, Lu, no meternos en ese tema Sí. porque eso lo hablamos con psicólogos. Ah, bien, Sí, perfecto. para no mezclar Sí, con la sí, sí, discapacidad, sí. todo lo que es No, salud tiene mental. que ver el tema de la atención en el ámbito Claro, de lo público, que te- ¿no? El Claro. tema del subsistema público, obviamente que tiene recursos escasos. Claro. que sí. Y bueno. No, yo voy a esto. Estamos desborda mucho claro, el tema de la es atención. discapacidad. Digo, Pero tenemos salud la mental atención. es parte de discapacidad. Sí, pero prefiero hablarlo con psicólogos Sí, que sí. ya han venido todo para no confundir. Es lo que vos dijiste, no necesariamente la gente con discapacidad termina con algún problema psicológico. Sí, a lo mejor, obviamente, más ansiedad, porque nosotros podemos ir caminando, podemos Claro. acceder de otra manera. Esta persona depende de alguien y obviamente puede generarle o no. Pero digo, tenemos el CUT. Las obras sociales me tienen que cubrir a partir de qué ley. De la ley, hay dos leyes, la 24.901 y la 22.431. Ahí está. ¿sí? Y eso ha tenido modificaciones, por lo cual, y de hecho se siguen haciendo modificaciones, se suman anexos, porque, por ejemplo, la obesidad no era tomada como una discapacidad. Hoy sí, por lo tanto, las prepagas y obras sociales deben cubrir el 100% de los tratamientos. Sí, también. Después también con el tema de consumos problemáticos. Ahí va. Por ejemplo, las prepagas tienen que cubrir un 85%, creo que estaba en un 85% la cobertura de los tratamientos, porque también, estemos de acuerdo o no, también hay una cuestión de salud, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental en el consumo problemático. Entonces, todo eso está enmarcado dentro de estas leyes, que si bien son leyes que son de la década del 80, en un momento histórico de la Argentina muy complejo, De hecho, pero eso lo tengo anotado. sí, Claro. dentro de todo ha tenido en cuenta cuestiones muy, muy importantes y que obviamente que se tiene que modificar la ley de discapacidad, es necesario porque el contexto va cambiando. Obviamente. ¿sí? Entonces, y aparte que hay algo que si hay algo que me fascina del término discapacidad, es un término que evoluciona. Sí, totalmente. No se queda estático, no queda estancado, sino que va evolucionando a medida que van pasando los años. Y lo que ayer se pensaba de discapacidad, hoy ya se tiene Ya no otra tanto, mirada. claro. ¿no? Claro, se ya tiene no una tanto. mirada que se acerca cada vez un poco más a Bien. este concepto de que somos todos iguales. De ¿no? hecho, bueno, se define a persona con discapacidad a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, Claro. física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para integración familiar, social, educacional o laboral. Muy bien. Bien, y el punto más importante que no está ahí es que la mayoría de las veces y la mayoría de las discapacidades, la barrera más grande está en el contexto. Claro. Claro. Lo que Está decía en lo Brisa, social, claro, en lo no social. está en la discapacidad, porque Propiamente dicha, exactamente, porque cualquier tipo de discapacidad que exista, las barreras están por fuera del sujeto. ¿sí? Si yo no puedo caminar y tengo una silla de rueda y puedo acceder por una rampa, por un ascensor, puedo acceder a estudiar, a recrearme, a acceder a la salud, no hay limitación, no hay Totalmente. barrera. Bueno, ¿sí? el tema es que esas barreras existen. Exactamente, Claro. esas Digamos, barreras es existen. También tratar de darle como esa posibilidad de estudiar, como vos bien dijiste, el tema de la rampa, tener acceso a un ascensor. Claro, Hay escaleras. bueno, ese es un tema que nos está pasando en el instituto donde nosotros trabajamos y Exactamente. Brisa estudia, y vos también, que no hay acceso a un ascensor y no hay solamente un salón en planta baja, o sea, Claro. casi imposible. Ahora, bien, ¿a dónde la gente debe reclamar si no se le está cubriendo no se está cumpliendo con la ley en el caso que tenga obra social, y cómo hace en el caso que no tenga obra social y tenga que dirigirse al sistema público? Recurso de amparo. Claro, qué lástima. Yo lo mando directamente a recurso de amparo, carta documento, dando un aviso y luego pedir un recurso de amparo. Digamos, Porque porque demora no mucho, estamos hablando de cosas, estamos hablando de derechos.
derechos que son vulnerados. O sea, si hay derechos es porque ha surgido una necesidad y existe un derecho que debe cubrirlo al sujeto. Entonces, cuando las obras sociales, que no, que sí, que esto, que no puedo, que sí es tiempo, ¿no? Es tiempo que por ahí a la persona le significa muchísimo, montón, claro, en tratamientos, en terapias, en medicamentos, en todo lo que avances y tiene que ver. retrocesos, ¿no? Porque nos decían las mamás que vinieron otro día con chicos con TEA, lo que los chicos avanzan en una semana y lo que retroceden en una semana. Tremendo, sí. O sea, tanto uno como el otro. Claro, claro. Es importantísimo la continuidad. Por eso hablábamos que no dejen vencer el certificado. Exactamente, sí. Esto es muy importante y entender que están ahí para brindar los servicios. Y la persona, de hecho, hay un fondo que existe para cubrir todas las necesidades y tratamiento de las personas con discapacidad. Entonces, no es el problema de la persona con discapacidad, es un problema de las organizaciones que se tengan que poner de acuerdo o no. Claro. El niño, la persona con discapacidad tiene derecho a acceder a eso, es su derecho natural y bueno, así debe ser. Y si no, bueno, lamentablemente es un incordio para la familia, es un gasto innecesario. También. Pero bueno, lamentablemente cuando está duro el asunto, yo digo, hay recursos de amparo. Claro, como para que no se pierda. Yo creo que hay una instancia que no llega a llamarse recurso de amparo, nos decía una abogada, pero intentar, es una intimación a cumplir con un derecho que está siendo vulnerado. Qué terrible, ¿no? Que sobre que vos tenés este problema tengas que estar pensando... pero bueno, la realidad es esta. Sí, y es algo que veo todos los días. Por ejemplo, yo desde el trabajo que tengo en área social en la comunidad de Soldini, llega todo el tiempo estas cuestiones. También el tema de las pensiones por discapacidad. Cuando la gente viene a lo mejor y nos pregunta, pero yo tengo esta discapacidad, y lamentablemente le tenemos que decir que por esa discapacidad no va a tener la pensión. ¿sí? Claro. O sea, porque ya sabemos cuál es el porcentaje. Si bien la ley dice que es un 65%, cuando uno va a la Junta Evaluadora te dicen que tenés que tener 78%. Claro. ¿Sí? Y si no, te dicen tenés que trabajar. Podés trabajar. Sí, bueno, tenés que trabajar, pero ¿quién te da trabajo? ¿Y dónde trabajamos? Es un círculo vicioso. Exactamente. ¿Puede terrible. ser que en algún momento haya habido una normativa o una ley que a las empresas que tomaban gente con discapacidad se le reducía la carga impositiva? Sí, pero es un, digamos, un beneficio. Existe todavía. Sí, existe, claro, sí. Okay. Pero como el tema es que las empresas eligen no hacerlo por las dudas, para no arriesgarse. Que es lo que hablábamos el otro día con Leandro, ¿no? Esto de que nosotros tomamos a las personas con discapacidad, le brindamos esa posibilidad, o nos brindan esa posibilidad, pero por una cuestión de que en la realidad no pasa. Este es el tema, que en el marco legal y todo está muy lindo, muy escrito, pero cuando llega a la práctica, al momento, no lo podés, no se puede resolver. O sea, no se animan. De todos modos, No. Vamos a decir que no todos, porque hay muchas instituciones, no muchas, pero hay algunas. Hay algunas. Que le dan trabajo a gente con discapacidad. Y las toman como si no la tuviera la discapacidad directamente, le dan el trabajo que se merecen, pero son las menos. Totalmente. Les cuesta mucho a las personas con discapacidad encontrar un trabajo. Y estamos hablando de una discapacidad motriz que en realidad, por ejemplo, en las instituciones de salud, que es lo que nosotros, el ámbito donde nosotros conocemos bastante, la verdad que para estar dando turnos atrás de un teléfono, atrás de un escritorio, no habría ningún problema de darle trabajo a gente con discapacidad. Exacto. De hecho, en el Distrito Noroeste conozco una chica que está administradora y está en silla de ruedas. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se puede, pero la gente tiene miedo. ¿Te acordás? Bueno, cuando vendían las tarjetas, toda gente con discapacidad. Bueno, lo que pasa es que ahí había como un programa donde justamente había un porcentaje de los empleados de la municipalidad o del Estado que tenían que... Sí, el Estado está obligado. Está obligado a cumplir con un cupo, esa es la palabra. Por discapacidad. Por discapacidad, sí. Lo que sí, Moni, me gustaría aclarar algo con respecto a la pensión por discapacidad, por favor. Porque por ahí la gente no sabe, cree que va a ir a ANSES, va a sacar un turno, le van a iniciar el trámite y ahí queda todo, entonces ahí queda todo detenido. Para que sí es verdad que la pensión por discapacidad se puede ingresar primeramente por mi ANSES, ¿no? Ahí es donde se ingresa el trámite, donde se inicia, digamos, el primer paso. Ah, buenísimo lo que estás diciendo. El primer paso lo pueden hacer por la aplicación Mi ANSES. Sí, a través de la aplicación Mi ANSES, al costadito, al lado izquierdo,
va a encontrar la opción de pensiones. Entonces Bien. ahí va a poder iniciar el trámite de pensión por discapacidad. Bien. Eso no significa que inicie el trámite y va a tener la pensión. No, nada más lejos que eso. Lo que va a hacer es, va a acercarse, porque para que puedan otorgarle la pensión tiene que verlo un médico legista, ¿sí? En realidad, cuando uno entra a la página de ANSES, en la página de ANSES dice cualquier centro de salud o hospital público que tenga... No, porque hay que tener registrada la firma digital, porque el CMO necesita la firma digital. Uno puede ir a pedir el ¿Qué papel, es el CMO? El certificado médico oficial. Ahí está. ¿sí? Digo para la Claro. gente que no O entiende sea, las si siglas. no tiene certificado médico oficial, no hay Y el trámite de certificado pensión. médico oficial te lo da... Le puede pasar dos cosas. Uno lo puede solicitar en ANSES, Sí. a través de sacando un turno por la misma página, Sí. ir a ver a un médico legista Sí. y que el médico legista se lo firme y determine si el porcentaje de discapacidad es para la pensión y lo puedo presentar en ANSES. Bien. Hoy, en la mayoría de los casos, no he visto últimamente que suceda eso. Lo que se hace es que digamos, se pueda sacar un turno en los hospitales, porque los hospitales que tienen médicos legistas son muy pocos Muy encima. pocos, encima están Tenemos en el desbordados, Centenario, Ahí está. en el hospital provincial Bien. y en el hospital de niños para niños, obviamente. Pero estamos hablando de que hay creo Tres que para en el toda la Centenario, ciudad, claro. Sí, creo que en el Centenario está solamente un doctor, que es un médico legista, que es el que autoriza las pensiones. Bien. Cuando una vez que el médico legista da el ok para que el ingreso del trámite de la pensión, Sí. eso tiene que, ese ingreso y esa documentación tiene que ser firmada por Sí. por el director del hospital. ¿Sí? Claro. Y después de ahí pasa al ANDIS y ahí hace ¿Qué es todo el el ANDIS? proceso. La Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí está. ¿Bien? Bien. Entonces ahí hace todo un proceso, por eso las pensiones, si el médico legista dio el ok, listo, la pensión sale generalmente. Tiene que Sí. haber algún, no sé, algo que determine en el proceso que se la deniegue, pero es muy raro que pase eso, si el médico legista ya la autorizó. Ya firmó, claro. Pero una vez que pasa al ANDIS, ahí hay que esperar. Hay veces que tarda 6 meses, como poco. Hay veces que tarda de 8 meses a un año. Claro. Bien. Y pagan un retroactivo, ¿sí? Pero lleva pero hay que tiempo. esperar, claro, Hay que hay que esperar. esperar. Si la gente piensa que eso lo hace en un mes y al otro mes le sale, no No. va a pasar. Bien. ¿Sí? Eso, Bien. Sí. Pero pensaba- no, me estás otra vez, Ulises parece que nada, pero me está diciendo que nos tenemos que ir. Bien. Otra vez, bueno, pero importantísimo todo lo que contaste, lo que tiene que hacer la gente para iniciar el CUT, lo que tiene que hacer la gente para iniciar, poder llegar a una pensión. A una pensión, sí. Nada es rápido, los tiempos son diferentes a los que necesitamos, pero la realidad es esta, digo, para que no se confundan, para que no vayan y vengan, para que no se ilusionen y para que estén atentos que esto es lo que tiene que pasar. No dejen vencer el certificado de discapacidad. Sí. Entren a mi ANSES si quieren, mi ANSES, ¿no? Sí, sí. Empezar con los trámites de la pensión y a esperar. Bien. A esperar. La discapacidad no es una enfermedad, que No. quede clarísimo. Y como dijo Brisa, estar con gente que acompañe, asesorarse. Luciana en Soldini, acá en Rosario habrá otras Lucianas que los puedan acompañar en el proceso, en la información, para pasarla un poquito mejor cuando no la estamos pasando tan bien. Y es que además, una persona discapacitada, como bien dijo Mónica, no es una enfermedad, de hecho puede trabajar, Todo. jugar, aprender y gozar de una vida plena, bien como Perfecto. mencioné antes. Nos quedamos con lo que dice Brisa. Gracias, Brisas, por venir. Gracias a ustedes. Luciana. No, por favor, gracias a vos, a ustedes por invitarme. Y seguimos hablando de esto en alguna oportunidad, seguramente. Gracias, Marisa. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, Uli. Adiós. Adiós. Nos vemos el próximo jueves a las 13 horas. La razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,